Hoy vamos a empezar a hablar sobre virus porque ya el miércoles vamos a empezar con las conferencias de virus y yo más tardecito les pongo, en la tarde, les pongo cuáles son los capítulos que entran para el examen para que ustedes ya arreglen sus fichas y todo, ¿verdad? La clase de hoy entra y las del miércoles pues también entran, ¿verdad? Al parcial. Es un montón de material, yo no siento que sea material tan complicado porque son cosas como que ahorita están sonando mucho y ustedes tienen más o menos fresquitas, entonces yo esperaría que no nos fuera tan mal. Voy a tomar asistencia hasta dentro de un ratito para que la clase camine un poquitín más rápido. Entonces, yo les voy a presentar, les voy a compartir hoy una presentación y con esto vamos a trabajar como base para que es una presentación bastante resumida del capítulo 36, 30 y 37 creo yo. No me acuerdo si el 38, sí, y 37. 36 y 37 que son bastante cargaditos y vamos a ver de qué se tratan los demás. Entonces vamos a empezar con la presentación de virus. Hoy iniciamos con virus. Y entonces, a ver si esta señora decide funcionar. Ahí está. Ay, ¿y por qué no? Miran la presentación, ahí está. ¿La miran, chicos? Ahorita sí. No la miran. Va, si no miran algo se traba o algo me dicen, ¿verdad? No me pregunten por qué está haciendo eso porque no lo sé. Ah, es que se mueve. Bueno, ese es una animación de un virus. No son organismos. Vamos a hablar de qué sabemos que es un virus y qué no es un virus. Lo primero que tenemos que recordar es que un virus no es un ser vivo. No se encuentra dentro de lo que podemos calificar como seres vivos en base a la teoría celular. Si ustedes se recuerdan, la teoría celular, uno de sus enunciados es que todos los seres vivos están compuestos por al menos una célula y tienen metabolismo, ¿verdad? O sea, es otra característica de los seres vivos. Dentro de las 7 características de los seres vivos, una de las más importantes es que tienen su metabolismo, si no completo, pues bastante funcional de ellos, o sea, de los seres vivos en sus células. Y los virus no están compuestos por células, sino que están clasificados como partículas infecciosas, como agentes patógenos o agentes filtrables, pero tienen la capacidad de llegar a tomar control de las células o del metabolismo de las células o de determinadas partes del metabolismo de las células. Entonces, ¿de qué están compuestos? Pues están compuestos de material genético, pueden ser de ADN o puede ser ARN, cualquiera de los dos. Hay algunos que tienen ambos, ¿verdad? Vamos a tener que además de esto, los virus también tienen, gracias, los virus también tienen una cubierta externa, ¿verdad? O algunos pueden tener una membrana externa, ¿verdad? Entonces van a estar desnudos los que solo tienen la cubierta o no se dice como vestidos, sino que pues como empacados, digamos, ¿verdad? Los que tienen la membrana externa. Son parásitos intracelulares obligados. Un virus para estar activo necesita estar dentro de su célula diana. Si no está dentro de su célula diana, el virus no funciona, ¿verdad? O sea, o dentro de una célula que le permita seguir replicándose, el virus no funciona. Entonces, esto es algo muy importante porque un virus puede estar... ¿Por qué el miedo ahora de que nos echemos tanto gel y nos pongamos la mascarilla y nos desinfectemos los zapatos y uno a cambiarse de ropa cuando entra de la calle? Todo esto es porque los virus pueden sobrevivir
activos y contagiosos durante mucho tiempo algunos, los que son desnudos, ¿verdad? Y los que no son desnudos, pues pueden sobrevivir cierta parte, o sea, cierto tiempo fuera de las células mientras cumplan sus condiciones, y vamos a ver un poquito de esto. El asunto con los virus es que ellos necesitan estar dentro de la célula para poder replicarse y también para poder funcionar. ¿Y cuál es la función de los virus? Me van a decir, o sea, ¿cómo funcionan? Pues replicándose. Eso es lo que los virus hacen, replicarse. Y entonces el problema está en que para replicarse, como son partículas complejas, ¿verdad? O sea, son como entre una molécula y la célula, como como el eslabón perdido, digamos, ¿verdad? Entre moléculas y células, los virus. ¿Cómo así? Ustedes saben que una célula está compuesta por un montón de moléculas, ¿verdad? O sea, si nosotros hablamos de una célula, vemos que la célula está compuesta por un montón de moléculas. Y estas moléculas están interaccionando entre sí, ya sea con enlaces covalentes o con enlaces no covalentes. Pero están interactuando y funcionan como un organismo, al final de cuentas, la célula. Pero los virus solo son ese montón de unión de moléculas que puede llegar a controlar una célula. Entonces no sabemos si es antes de las células o ya es tan evolucionado que es después de las células. Lo que sabemos es que necesita una célula para poder funcionar. La replicación sea por medio del ensamblaje individual de componentes. ¿Cómo así? Entonces, el virus va a hacer copias, por ejemplo, de la cubierta proteica, entonces de todas las proteínas que necesita, él hace copias. De todos los nucleótidos que necesita, él produce los nucleótidos o los junta, por lo menos. De todas las, si necesita una cubierta de alguna proteína diferente, hace la proteína. Y va haciendo todo en partes para en un momento, cuando ya tiene todos los materiales, entonces empieza a construir nuevos virus. Eso es el ensamblaje de componentes individuales. Entonces, no es que solo se partan en dos los virus, como vemos en las caricaturas, sino que el virus realmente hace una síntesis y un metabolismo bastante complejo, por lo que da tiempo a que la célula funcione, o sea, que la célula haga todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Si van teniendo dudas, porfa, activan su micrófono y preguntan, porque yo no los puedo ver cuando estoy presentando, ¿verdad? Y si me escriben por el WhatsApp, se me hace bolas. Entonces, mejor activan su micrófono o le dicen a alguien que pregunte por ustedes. Bueno, características y propiedades de los virus. Primero es que no son seres vivos. Yo no puedo hablar de que un virus está vivo. Pues se dice virus muerto en las vacunas y virus vivo, atenuado, por ejemplo. No es el término, son términos de uso común para que la gente entienda, pero un virus no es un ser vivo, ¿verdad? O sea, activo puede estar, pero vivo jamás, o sea, no entra dentro de la característica de seres vivos. Podría ser que los marcianos lo consideren que es un ser vivo por cómo funciona, y tal vez nosotros en algún momento se cambie la definición de ser vivo, pero para nuestra definición actual de ser vivo, no es un ser vivo. Deben ser infecciosos para sobrevivir en la naturaleza, o sea, un virus para que pueda sobrevivir en la naturaleza tiene que ser infeccioso. De lo contrario, se muere. Perdón, pero ya se me empezaron a tapar los oídos. Bueno, deben ser capaces de utilizar el metabolismo celular. O sea, el virus cuando entra, primero que llegue a la célula y entre a la célula. Cuando llega a la célula y entra a la célula, tiene que poder tomar el control del metabolismo. Si no, no funciona. Y aquí es donde funcionan muchas vacunas que le quitan esa capacidad al virus, ¿verdad? O sea, solo lo dejan que llegue, que las células lo reconozcan, que nuestro sistema inmune lo reconozca, pero él no puede metabolizar, o sea, él está muerto en ese sentido, ¿verdad? De que no puede funcionar dentro de la célula. Entonces le quitamos esa capacidad y por eso se dicen que son virus muertos o virus inactivos, que sería pues lo correcto, ¿verdad? También deben poder codificar los procesos necesarios que no les proporciona la célula. Él necesita ciertas proteínas, ciertos componentes o doblar algunas proteínas de una forma o unirlas de otra forma que tal vez la célula pues no tiene. Y entonces lo que sucede es que él tiene que tener dentro de su material genético
la capacidad para producirlo o para codificar este tipo de procesos y de moléculas. Y la última es que deben autoensamblarse, o sea, tienen que tener la capacidad de poder armarse, entonces que las moléculas, y para esto por supuesto tienen que producir enzimas o modificar enzimas de la célula o aprovechar procesos celulares para poder ensamblarse y armar más virus. No sé si vamos claros hasta aquí. Sí, Lick, solo una preguntita. Decime, corazón. Toda esta información la sacó del libro o Sí, mi vida. de qué capítulo, Lick? Disculpe, es que la ando tratando de llevar como la lectura con lo que usted... 36, amor, lo dije al principio de la clase, perdón, el capítulo 36. Ah, está bien, Lick, gracias. Es que no me había podido meter, creo, por eso no lo escuché. Mira, es el capítulo 36 y 37. La presentación que les armé es de los dos capítulos. No la armé ahorita, sino que es una presentación bastante general que yo armé el año pasado antes de que saliéramos despedidos, antes de que nos suspendieran todo por la pandemia, para que supiéramos más o menos qué antes de entrar a virus con todas mis clases. Entonces, pero es en base a estos dos capítulos súper resumidos y muy generalizados porque la usé para darle clase a todos mis alumnos hasta de primer año, ¿sí? Entonces, es bien general. Hay cositas que vamos a discutir a más profundidad con ustedes, ¿verdad? En base a lo que vamos viendo. Ustedes, yo sé que no habían leído estos capítulos, pero creo que a la larga es hasta bueno porque cuando los lean van a encontrar como ya una línea un poco más armada de para dónde tienen que seguir. ¿Lo encontraste? Sí, Lick, gracias. Va, a ver pues, sigamos. Clasificación y nomenclatura. La clasificación y nomenclatura de los virus, la taxonomía de los virus, es muy distinta a la que usamos con plantas, con animales, con bacterias, o con hongos. Es una taxonomía diferente, porque aquí los vamos a clasificar de formas distintas. Lo primero que se usaba era por tamaño. Recuérdense que los virus es algo, pues, relativamente nuevo, su descubrimiento, ¿verdad? Y cada vez se sabe más y con la microscopía electrónica pues se logra ver un poquito más y conocer más cómo son y cómo funcionan y esto es genial. Con todo el trabajo genético que tenemos pues ya se sabe cómo es el material genético y entonces en base a esto también se clasifican. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener por tamaño los picornavirus, ¿verdad? Que son pico, es chiquitito, ¿verdad? Y entonces son virus muy chiquitos, por ejemplo. El coronavirus va a ser por la morfología, porque tiene muchas espinas, entonces parece una corona como solar, digamos, ¿verdad? Entonces por eso se llama coronavirus. Por el material genético, los adenovirus, por ejemplo, que son de ADN. Entonces solo como para que vayamos teniendo, y esa es una forma de clasificarlos y de nombrarlos. La otra forma de nombrarlos o de clasificarlos es por sus características bioquímicas, por cómo se replican o por cómo es su estructura. Entonces podemos tener, por ejemplo, los retrovirus, ¿verdad? Es la forma en la que ellos llegan a tomar control de la célula y cómo van a trabajar a la célula y sus características bioquímicas. Por irles poniendo ejemplos. Conforme van viendo ustedes en el libro y van leyendo, no los cuadritos, ¿verdad? Porque los cuadritos son como resúmenes, sino que vamos viendo cómo van clasificándose. Vamos a ver que, por ejemplo, yo voy a tener también porque el tipo de enfermedad que causan. A 3 de ustedes les tocó hablar de los virus que causan hepatitis. Los virus que causan hepatitis son de familias distintas. No es una misma familia viral, o sea que yo puedo hacer combinaciones, ¿verdad? En la taxonomía yo voy a hablar de cómo se transmiten, de cuáles son las células que hospedan, de cómo es su material genético, cuáles son sus características genéticas o bioquímicas, y en base a todo esto voy nombrando los virus. Pero por facilidad, digamos, ¿verdad? O por tradición, los puedo ir acomodando para estudiarlos dentro de un mismo grupo. Entonces, por ejemplo, los grupos ustedes van a ir presentando en base a esto, a los tipos de enfermedades que causan. Entonces, por ejemplo, todos los que causan problemas respiratorios en un grupo, los que causan problemas digestivos en otro grupo, los que causan problemas neurológicos en otro, los virus de la hepatitis en otro, ¿verdad? O sea, vamos a irlos viendo más o menos en este sentido y esto hace desde el punto de vista médico mucho más fácil su estudio, ¿verdad? O sea, es mucho más fácil que yo logre
tener la relación, ok, este virus entonces causa este problema, este virus causa este problema porque lo voy relacionando de una vez con una patología o con una parte del cuerpo. Entonces es una forma muy práctica de clasificarlos. La otra forma de clasificarlos y de nombrarlos es por el método de transmisión. Por ejemplo, los arbovirus van a ser transmitidos por vectores que son insectos. Entonces, dentro de estos vamos a encontrar también, podríamos meter a un montón de virus que se transmiten por picadura de insectos, por ejemplo, ¿verdad? Y dentro de este grupo tener otras familias también. Entonces, a lo que voy es que la nomenclatura puede ser bastante compleja, pero generalmente me dice qué hace el virus o cómo es el virus. O sea, el nombre del virus generalmente me dice qué hace o cómo es. La otra forma de clasificarlos es por qué células son sus células hospederas, si son de animales, si son de plantas o si son bacterias. Por ejemplo, las bacterias, los virus que atacan bacterias, generalmente les decimos que son bacteriófagos. Los virus que atacan células animales van a ser virus, que son los más comunes, ¿verdad? Y los virus que atacan a las plantas, pues normalmente las personas que trabajamos con plantas, los agrónomos, por ejemplo, que trabajan con plantas en control de plagas o en enfermedades de plantas, pues también van a hablar de virus y son cosas distintas. Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco jamás se nos va a poder pegar a nosotros, ¿verdad? O sea, son mundos distintos. Y la última forma de cómo organizarlos o clasificarlos es por el tejido que buscan o qué órgano atacan, por ejemplo. Y aquí otra vez está donde ya empiezan a haber problemas como los adenovirus. Adenovirus, ¿qué órganos creen ustedes que atacan? Tal vez los ganglios linfáticos. Muy bien. Son virus que atacan el sistema linfático, ¿verdad? Los enterovirus van a ser digestivos, los rinovirus, por ejemplo, van a ser como por aquí arriba de la nariz, y etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir viendo que no es tan complicado, pero al mismo tiempo tengo muchas cosas que ver, digamos, del virus. Y esto hace que sea como mucha información la que tengo que tener a la hora de nombrarlo. La virología es una rama enorme de la biología, de la microbiología. Aunque no son seres vivos, los estudiamos dentro de la microbiología. Y la virología es un mundo aparte, ¿verdad? O sea, los virólogos son un mundo aparte. Es gente que tiene que ver un montón de cosas más, que se pueden especializar en grupos completos. Y hay muchísima gente trabajando en esto, muchísima. Una de las razones por las que las vacunas estaban tan rápido ahorita con el coronavirus no es porque se sacaron de la manga la vacuna, sino que es porque hay gente que tiene años de estar trabajando con virus, ¿verdad? Con coronavirus, y coronavirus no solo hay uno, son familias de virus, ¿verdad? Entonces hay un montón de estas familias. Bueno, por ejemplo, dice la clasificación, entonces tenemos picornavirus, pico pequeño, RNA virus que tiene ácido ribonucleico, entonces nos da dos características del virus. La otra es toga virus, ¿verdad? Entonces toga viene del griego toga, que es la túnica, ¿verdad? Entonces es un virus empacado, como vestido, digamos, ¿verdad? Entonces son los virus con envoltura. Los retrovirus, que van a hacer síntesis inversa, tienen ARN y van a pasar a ser ADN dentro de la célula y son bien complicados de trabajar con ellos también. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Yo voy a tener cada familia que vamos a ir viendo, nos va a ir diciendo qué es o cómo es el virus que vamos a estar trabajando. Estos dos términos son términos que los médicos deben usar, los virólogos deben usar, los microbiólogos deben usar, y si no se usan, por lo menos deben conocerlos. Son dos cosas iguales, pero diferentes. ¿Cómo así me van a decir? Un virus dice que es la partícula patógena con capacidad de producir la enfermedad. Pero el virión es la partícula vírica infecciosa capaz de propagarse y desarrollar una enfermedad, o sea, un virus activo. Yo quisiera saber qué entienden por esto.
Y creo que me gustaría salirme de aquí a ver si puedo. ¿Qué entienden por esta diferencia de virus y virión? ¿Por qué es importante? Hola, corazón, Buenos días. decime. Yo entiendo que el virus sería como, bueno, yo así lo entendí, ¿verdad? Que sería Sí, como sí. el nombre como tal, y el otro es el virus, pero activo. O sea que uno está como inactivo, pero cuando ya entra al cuerpo sería como el virus activo. No sé, no sé cómo explicarlo, pero sí Ok, entiendo la diferencia. ahí vas. Yo quiero oír sus ideas. Es importante. Estrellita, corazón. Bueno, pues yo también entendí más o menos así, que digamos el virus es como la forma en la que entra al cuerpo, pero el virión ya es la forma en donde empieza como a reproducirse, digamos ya intracelularmente. Algo así lo asocia a mi cabeza. Ok, ¿alguien más? No va a decir ni bien ni mal, están bastante bien, pero todavía falta alguito por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya entendido algo diferente o de una forma distinta o nos lo puede explicar distinto? Buenos días, Rick. Hola, corazón, buenos días. Bueno, yo entendí de una forma diferente, pero ahorita que explicaron más o menos mis compañeras, me confundieron. Pero al menos lo que yo había entendido al principio era que el virus era como, o sea, la partícula, pero no era un virus activo, o sea, faltaba algo para que lo activara y empezara a desarrollar una enfermedad. Y el virión creo que era, ¿verdad que era virión? No me recuerdo. Sí, era el mío. Era la forma que entraba el virus, pero ya de una forma activa, y ese ya no tenía como algún proceso para que se activara y empezara a producir enfermedad, sino que ya iba directo. Yo así entendí, pero no sé si estoy bien. O sea que según tú, lo que tú entendiste, los dos entran al cuerpo en formas diferentes, digamos. Si a tu cuerpo entra un virus, no te enfermas, pero si entra un virión, sí. Algo así entendí yo. Ok. ¿Alguien más? Fíjense que el que calla otorga. Bueno, un virus, por ejemplo, nuestro más palpable ejemplo ahorita es el coronavirus y el que nos tiene con los pelos parados, ¿verdad? Si yo tengo coronavirus y estornudo, y tú estás a menos del 1,5 metros y sin mascarilla, y respiras, ¿qué estás tragándote? ¿Virus o viriones? Yo digo que viriones, pero... Ok, vamos con una que dice que viriones. ¿Quién más? ¿Qué más dicen? Yo Pues no creería solo que virus. tú decís que virus, ok. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ya hay dos posturas. Yo creo que viriones. ¿Tú crees que viriones? Ok, van dos que dicen que viriones y una que dice que virus. A ver, un desempate. ¿Una opinión más? A ver si desempatamos o empatamos. Yo digo que virión. Tú dices que virión. Ok. Podrían ser, en el caso del coronavirus, podrían ser las dos cosas. ¿Cómo así? Porque cuando yo estornudo, puede ser que ya vengan como restos de mis células epiteliales, ¿verdad? Entonces los virus vengan, el virión venga activo dentro de las células o en las mucosas. El coronavirus es un virus empacado, entonces él tiene que estar en ambientes húmedos para lograr sobrevivir. Entonces, si yo estornudo,
pues lo estoy pasando en un ambiente óptimo. Y si te cayó a ti una gotícula, ¿verdad? Y seguiste platicando conmigo o yo estoy simplemente hablando. Recuérdense que no tengo que estornudar, simplemente hablando. Estamos platicando y tomándonos una taza de café, y entonces estamos sin mascarilla y estamos felices, muertas de la risa. Yo no tengo síntomas, pero el virus se está reproduciendo en mí y te lo paso. Te estoy pasando viriones activos. Ahí están, activos. Pero ¿cuál es el drama de estarnos echando gel en las manos y echarnos el amonio por todos lados, que nos fumigamos y todo lo que viene a la casa lo limpiamos? ¿Qué estamos quitando ahí según nosotros? ¿Virus o viriones? El virus. Exacto. Ahí estamos quitando el virus porque no está en una forma activa. Puede estar en una forma. ¿Y cuánto tiempo al final de cuentas? O sea, ¿realmente estoy haciendo yo algo al venirme y echar? Si yo solo fui al súper, por ejemplo. No estoy hablando de un médico, que es otra historia, ¿verdad? Su bioseguridad es distinta, pero yo fui al súper. ¿Cuánto tiempo queda el virus activo en las superficies? No se van a asustar que anda una mosca por ahí y de repente se para en la cama. Cada vez sabemos más del virus. Ya tenemos más de un año de tenerlo con nosotros, ¿verdad? Entonces cada vez sabemos más del virus. Y ya sabemos que es un virus, pues bien chambón, si lo quieren ver así, porque no aguanta mucho tiempo fuera de nuestro cuerpo. Tiene que ser un contacto muy directo. Y ahí la importancia de la mascarilla y del gel de manos. ¿Por qué? Porque quiere decir que si, por ejemplo, ojo, yo voy al súper y hay mucha gente que anda con la mascarilla aquí, ¿verdad? O le picó la nariz y se metió la mano y se la volvió a poner y después siguió tocando cosas. Si son cosas que están en el área seca, ¿verdad? El virus no aguanta mucho tiempo. Creo que en cuestión de horas está descompuesto, pero ni siquiera 24 horas, en cuestión de menos de 12 horas, creo, según me recuerdo. Pero si está en el área de cosas húmedas, en frío, la historia cambia. Y un virus puede sobrevivir muchísimo más tiempo porque la envoltura del virus, de este virus en especial, que ya nos van a contar en la presentación que nos hagan de virus, es un virus con envoltura, entonces es una cubierta de lípidos. Todas las envolturas de todos los virus es una cubierta de lípidos. Y esto les permite sobrevivir en ambientes húmedos, pero no en ambientes secos. Entonces, cuando yo los tengo en un ambiente seco, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, un pedazo, una barra de mantequilla y la pongo en un lugar a que se seque? ¿Qué le pasa? ¿Se derrite o se quiebra? Nunca han hecho el experimento. Yo hago muchos experimentos de este tipo en la refri de mi casa, fíjense. Se me olvidan las cosas. O las dejo en algún lugar y se me olvida que ahí están y suceden cosas interesantes. Y entonces las grasas, por ejemplo, sólidas, ¿verdad? Las grasas, no los aceites, sino que las grasas cuando se quedan en un lugar seco, se empiezan como a tostar y se rajan. Entonces al romperse, el virus se muere. No tiene cómo protegerse y se muere. Pero los virus que no tienen envoltura pueden sobrevivir muchísimo tiempo en el ambiente. Y ahí es donde también tenemos que tener cuidado, porque no solo estamos hablando de coronavirus, existen un montón de virus en nuestras vidas. Resulta ser que un virión va a ser el virus funcionando adentro de una célula, haciendo más virus, produciendo, controlando, y ese virus que va a salir, ese virus hijo, ¿verdad? Que sale de esta célula para pasarse a otra, eso es un virión, está activo. Pero un virus puede estar guardado en un edificio, guardado en una tumba, guardado en una pirámide, guardado en un lugar, en una casa abandonada, guardado en un suéter que se me olvidó X cantidad de tiempo. O sea, un virus puede sobrevivir más tiempo, principalmente si es desnudo, muchísimo tiempo. Y va a estar ahí sin hacerle daño a nadie, sin funcionar, sin hacer nada, simplemente ahí. Pero cuando ese virus entra en contacto con una célula diana, o sea, tiene que ser una célula específica, el virus se activa. Y al activarse es como que se despertara, ¿verdad? Entonces, al activarse y tomar control de la célula, eso ya es un virión.
¿Por qué les decía yo que cuando yo estoy estornudando o hablando les puedo estar pasando de las dos? Puedo estar pasando de las dos. Puedo estar pasando virus activo en restos celulares, ¿verdad? Que están activos, o puedo estar pasando virus que ya quedaron fuera de células y están como dormiditos, ¿verdad? Que cuando lleguen a tus células igual te van a atacar. Entonces, lo importante es que yo no me voy a contagiar con un virus inactivo, porque la gente estaba con la angustia de las vacunas, como de repente se volvieron científicos todos, ¿va? Estaban con la angustia de las vacunas de que los virus eran inactivos y se podían activar otra vez. Un virus no se activa solo así, ¿verdad? Un virus inactivo es modificado genéticamente en las vacunas para que funcione de esta forma, que serían los virus inactivos o virus atenuados o virus muertos. O sea, hay varias formas como de controlarlos y que sirvan para las vacunas. Un virus vivo no se va a usar jamás en una vacuna activo en forma de virión porque es pasarte la enfermedad, de no ser que lo que querrás sea enfermar a todo el mundo, ¿verdad? ¿Dudas aquí? No sé si yo les aclaré la idea o los confundí más. ¿Quién era el que me había dicho Lourdes? Sí, ¿Estamos bien? sí, ya me aclaró muchas dudas. Chicas, Alejandra y Estrellita, que ustedes habían dado más o menos también la misma definición. ¿Estamos claras? Sí, Sí, Lick, muchísimas gracias. Porque por lo visto solo ustedes están en mi clase, ¿va? Muchos. Los demás están ahí. ¿Están vivos, muchachos? No están vivos. Estamos Un vivos. poquito. ¿Sobrevivieron la inundación o no? Sí. Estuvo terrible esa historia. Bueno, sigamos pues. Gracias a Dios no ha sido tan terrible la inundación aún. Sigamos, pues hablando de virus y viriones, entonces estamos aquí claros. El virus sí puede producir la enfermedad. Yo puedo respirar, por ejemplo, un virus, ¿verdad? Que estuvo mucho tiempo ahí, ya no es un virión, pero es un virus. Y tiene toda la capacidad para enfermarme. ¿Cómo son? Chilerísimos. Los virus son fascinantes, tienen formas increíbles, tienen características súper interesantes. Realmente la virología es una ciencia fascinante, ¿verdad? O sea, pues creo que todas las ciencias tienen su rama fascinante, pero la virología es tan compleja, son patógenos tan diversos, tan complejos, con formas y estructuras tan distintas, que realmente es fascinante. Entonces vemos aquí en la primera imagen, aquí en esta, vemos cómo son los virus o cómo pueden ser los diferentes virus. Entonces tenemos, por ejemplo, el rotavirus, el VIH, el virus de la hepatitis B, el virus del ébola, que es totalmente distinto a los demás, un adenovirus, el virus de la influenza, que es muy similar si ven, hay muchos que tienen estas proteínas de spike que son como características del coronavirus también, pero son diferentes, ¿verdad? O sea, tienen sus picos, pero son distintos. Es como que todos tenemos pelo, pero todos nuestros pelos son distintos. El virus de la rabia, un bacteriófago, que estos son súper importantes y vamos a ver toda la importancia de los bacteriófagos como vectores y modificadores de cosas, porque es muy fácil. Aquí adentro es donde está el material genético y toda esta estructura es como una jeringa, ¿verdad? Entonces, donde inyectan el virus y esto se queda fuera de la bacteria. Es súper interesante porque este mecanismo, o sea, estos virus se pueden usar para modificar genéticamente células, no solo bacterianas, sino que son una esperanza, son como una luz al final del túnel en ingeniería genética, principalmente en tratamientos para enfermedades genéticas, ¿verdad? Entonces, ojo que estos señores son algo que creo que va a ser muy, muy importante en nuestro futuro médico en muy buen sentido, ¿verdad? Tenemos el virus del papiloma, un rotavirus, un virus del herpes, en cómo son por fuera. Pero cuando yo veo los virus por dentro, yo encuentro que tienen una estructura bastante distinta. Por ejemplo, pueden tener formas geométricas bien definidas, ¿verdad? Pueden tener formas complejas de que este es un virus desnudo, aquí está empacado, ya está envuelto. Este es helicoidal, como el virus del ébola, que no es una estructura rígida alrededor de donde está colochado el ADN o el ARN, sino que es algo que lo empaca siguiendo su forma.
es mucho más complejo, ¿verdad? También puede ser empacado y tenemos virus mucho más complejos en donde yo ya tengo estructuras como más avanzadas y más difíciles de que mi cuerpo detecte. Esto va a ser importante porque cuando nos digan sus compañeros y nos digan ustedes, ¿verdad?, qué tipo de estructura tiene el virus, pues tenemos que tener una imagen de cómo son estos virus. Y es importante que tengamos idea de las partes del virus. Entonces vamos a ver esto. ¿Se recuerdan que una de las características del virus es que ellos podían autoensamblarse? Lo que sucede con el virus, y yo voy a cambiar ahorita aún mi lapicito, es que yo voy a tener, el virus tiene la capacidad de hacer estas estructuras. ¿Ven el puntito rojo? Entonces yo voy a poder hacer, por ejemplo, del triángulo yo voy a hacer este palito. Y después voy a hacer este otro palito. Y después voy a hacer este otro palito. Y después los voy a juntar. O sea que el virus va a hacer muchos de estos. ¿Sí? Muchos. Y después va a hacer muchos de estos o al mismo tiempo. Y también va a ser de estos. ¿Sí? Y en determinado momento cuando tiene suficiente, tiene una enzima o va a hacer la enzima que los va a juntar y ya nos va a formar nuestro triangulito. Una vez que tiene armados los triangulitos, los va a empezar a pegar. Entonces va a empezar a pegarlos, por ejemplo, todos los triangulitos aquí de la punta. ¿Verdad? Mi dibujo no es tan chilero como esto. Entonces voy a empezar a pegar los triangulitos. Y después que ya pegué esta capa de triángulos, empiezo a pegarles en las orillas. Y después empiezo hasta que armo mi figura. ¿Sí? Y puedo tenerla así, con picos, o puedo tenerla redondeada. ¿Verdad? O sea, con modificaciones ya post-traduccionales yo puedo ir armando y ensamblando hasta quedar la cápside del virus completa y bien armada. Cada una de estas proteínas, porque acuérdense que es una cubierta proteica, ¿verdad?, va a tener un nombre específico. Y en algunos virus, como el coronavirus, por ejemplo, además de esto, yo voy a ir produciendo las proteínas que van a ir aquí encima. Entonces voy a ir haciendo estos como puntitos que van a hacer las proteínas spike, digamos, ¿verdad?, de algunos virus, y con esto los va a ir reconociendo mi cuerpo. O sea que yo armo líneas y puntitos como virus, ¿verdad?, para poder armar mi triangulito completo y armar esta chibolita después completa. Pero voy haciéndolo paso por paso. Por supuesto que no me tardo 15 años en hacer cada cosa, ¿verdad?, sino que acuérdense que nuestras células son súper eficientes. Entonces vamos a ver, en su libro les hablan a ustedes de cómo son las cápsides y cómo son las estructuras del virus. Y entonces vamos a hablar nosotros de la estructura de los viriones con cápside desnuda, o sea que no tienen envoltura, o la estructura de los virus con cápside desnuda. Recuérdense que pueden ser sinónimos, ¿verdad? Pero yo tengo que saber que un virión me está causando la enfermedad. ¿De qué va a ser la cápside? Esa cápside va a estar hecha de proteínas, ¿verdad? Generalmente es una proteína. Y las propiedades que va a tener van a ser muy específicas. Por ejemplo, va a ser estable a cambios de temperatura, a cambios de ácido-base, puede ser resistente a algunas proteasas, o sea, resistir a algunas enzimas, a los detergentes y a la desecación. Estos virus son mucho más complicados de limpiar de los ambientes. Vean todo lo que resisten. Entonces, cuando nos hablen de los virus y nos digan, bueno, este es un virus de cápside desnuda, vamos a decir, ok, con este hay que tener más cuidado de cómo voy a limpiar el lugar, de cuál es la bioseguridad que voy a tener con este. Cuando vemos que puede ser resistente a temperatura, significa que, dependiendo del virus, no todos son iguales, ¿verdad? Pero puede resistir temperaturas altas, entonces de nada sirve que yo hierva las cosas, por ejemplo. O puede resistir temperaturas bajas, entonces puede estar en congelación algo que ahí va a seguir activo el virus o dormido el virus, pero ahí está. Puede resistir ácido, entonces pueden ser virus que me pueden causar infecciones intestinales porque van a resistir el ácido del estómago y las proteínas
que van a deshacer las proteínas, o sea, las enzimas que pueden deshacer sus proteínas, también los puede resistir los detergentes que tenemos como para romper membranas, como la bilis, por ejemplo, ¿verdad? De ácidos, para romper ácidos grasos. O sea que realmente soporta muchas cosas. Y entonces son virus mucho más fregados de controlar, porque no tengo yo cómo realmente matarlos. Entonces tengo que usar detergentes súper especiales, tengo que lograr como controlar procesos de desecación porque tienen un límite tal vez, ¿verdad? O por lo menos averiguarlo, y pueden resistir en el ambiente mucho tiempo. Otra cosa importante de estos virus es que generalmente se van a liberar por medio de lisis, o sea, se reproducen dentro de la célula tantos que van inflando a la célula hasta que ya no aguanta la célula y explota la célula, literalmente. Y al reventarse la célula, entonces los virus se desbordan y van a infectar a todas las demás que tengan cerca. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas propiedades? Lo que decíamos, ¿verdad? Que pueden propagarse con facilidad, por ejemplo, en fómites de mano a mano, en el polvo, en gotitas, se pueden quedar en el ambiente. Yo te presté mi ropa y entonces te puede quedar en la ropa, ¿verdad? Esto es algo súper importante. Aún al estar secos, pueden conservar el carácter infeccioso, entonces se pueden quedar muchísimo tiempo en el ambiente. Pueden sobrevivir en lo que ya dijimos, ¿verdad? En el intestino, los detergentes, y entonces por lo tanto nosotros no tenemos tratamiento de aguas, ¿verdad? O sea, nuestros desagües van tal cual a los ríos o a las fosas sépticas, y sacan de las fosas sépticas y de todos modos los van a echar a los ríos, ¿verdad? Entonces es un problema. Y vamos a ver que este tratamiento, o sea, esta falta de tratamiento solo hace que estos virus se sigan manteniendo. Algo bueno es que los anticuerpos pueden ser suficientes para la inmunoprotección. Entonces yo sí puedo desarrollar anticuerpos contra porque como son proteínas, recuérdense que los mejores antígenos, ¿verdad? Para producción de anticuerpos son proteínas. Y entonces va a ser súper importante porque yo sí puedo desarrollar anticuerpos contra esto. Entonces vamos a ver que hay un montón de vacunas, por ejemplo, de las primeras que son súper funcionales, que son contra virus de Capsidedes desnudo, que es muy fácil controlarlos con nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo puede controlarlos con nuestro sistema inmune si nuestro sistema inmune está bien. Si no, estamos fregados. Bueno, ¿cómo son los desnudos? Entonces vamos a tener que solo son el material genético empacado en la cápside. Otra vez para que vean la diferencia. Entonces el empacado, el virus envuelto está empacado en la cápside más una cubierta de lípidos, que es como una membrana. Y el desnudo solo es el material genético empacado en una cápsula de proteínas. Nada más, ¿verdad? Tienen aquí las diferencias, ¿verdad? Entre un virus con cápside y uno con envoltura, cómo se ven con y sin, y cómo se vería este adentro ya de la envoltura, ¿verdad? No significa que un virus desnudo se pueda volver envuelto, digamos, ¿verdad? Que se pueda empacar muy fácilmente. Tendría que tener muchos cambios a nivel genético, como muchas modificaciones para pasar de ser un virus desnudo a ser un virus con envoltura, y sería prácticamente nacer un virus nuevo, ¿verdad? ¿Cómo son los virus con envoltura? Por la actual pandemia, ¿verdad? Estos son súper importantes porque es a este grupo que pertenece el coronavirus. Y vamos a ver muchas características que tiene este grupo de virus, todos los que son con envoltura, que son un montón, ¿verdad? Vamos a ver las características que tiene y por qué hay que ponerles tanta atención, porque son muy sensibles a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues, tiene como componentes, tiene su material genético y su cápside. Fijo, todos lo tienen. Además de esto, él va a tener una membrana sobre la cápside que va a estar compuesta de lípidos, proteínas y glucoproteínas. ¿Quiénes más tenían esta composición? Nuestras membranas celulares. Entonces, normalmente lo que va a suceder es que el virus va a salir está dentro de la célula y va a salir de la célula, no sé si miran mi mano, ¿verdad? Sale de la célula, pero pasa como empacándose en membrana celular. Entonces sale como que fuera por gemación, digamos, ¿verdad? Entonces va a salir
de la célula, pero se va a pasar empacando. Y entonces ya salió con una membrana que él modificó. O sea, ya nuestra célula no tiene la membrana igual que todas las demás, sino que es una membrana que el virus modifica para que él pueda salirse empacando, con características ya virales. ¿Cuáles son sus propiedades? Es sensible, o sea, se degrada ante ácidos, detergentes, desecación y calor, o sea que es muy sensible, no puede sobrevivir mucho tiempo en el ambiente. Por eso es que es tan importante el sol, por ejemplo, en esta pandemia, que de verdad va a secar y va a quemar, ¿verdad? Porque los rayos ultravioleta al virus y entonces lo va a matar, ya no va a funcionar el virus. Otra característica importante o una propiedad es que modifica la membrana celular, que es lo que les decía, y que es liberado mediante gemación y lisis celular. ¿Qué consecuencias tiene esto para el virus? Lo primero es que debe permanecer húmedo. Entonces, y aquí es donde importa que esté yo agarrando. La gente con toallitas húmedas de bebé, por ejemplo, ¿verdad? Lo único que está haciendo es mantener vivo al virus. Está haciendo el favor de darle hidratación cada vez que el virus necesita, ¿verdad? Entonces necesitamos alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol deseca. Acuérdense que el alcohol deshidrata, ¿verdad? Entonces seca todo y se muere todo. Necesitamos también, necesitamos también saber que pueden sobrevivir. No, mi amor, tienes clase. Ve a desayunar y tienes clase. Va a sobrevivir o pueden sobrevivir el aparato gastrointestinal. Muchos coronavirus pueden causar problemas intestinales, incluyendo el de la pandemia, ¿verdad? Puede dar síntomas gastrointestinales porque han logrado como modificarse, pero la mayoría no logran sobrevivir porque como están hechos de membrana, la membrana sí se descompone y estas proteínas que tienen se rompen en el estómago. Pero algunos han tenido modificaciones y se han adaptado a esto. Entonces no es tan cerrado no, sino que generalmente no puede sobrevivir, ¿verdad? O sea, todo en la ciencia es generalmente, solo las leyes son cerradas. Lo demás es discutible. Bueno, se propaga por gotitas, secreciones, trasplantes, transfusiones. Entonces, secreciones en algunos casos virales incluye la leche materna, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no solo es un tipo de secreción, es un tipo de fluido. No necesita destruir la célula para propagarse. Y para la protección y el control pueden ser necesarios anticuerpos y una respuesta inmunitaria mediada por células. O sea, yo no solo voy a necesitar anticuerpos como con la otra, para reconocerlos y atacarlos, sino que voy a necesitar una reacción mucho más compleja, ¿verdad? O sea, que mi cuerpo ataque al virus es más complejo. Y la inmunopatogenia se debe a las reacciones inflamatorias y a la hipersensibilidad. O sea, que mucho de lo que a mí me enferma, ¿se recuerdan de esto, verdad? Es cómo mi cuerpo reacciona a estos virus. Y cuando veamos cada uno de los virus, pues vamos a ir viendo, pues sí, verá, todo esto le está causando a mi cuerpo, no el virus solo hizo esto, ¿verdad? Entonces es realmente cómo mi cuerpo ataca al virus lo que me causa mucha de la enfermedad. Regresando a cómo son los virus, ¿verdad? Esta imagen es bonita porque nos enseña las dos opciones de una vez. Un virus desnudo aquí adentro en verde, y ya cómo se vería uno con envoltura y los diferentes tipos de proteínas que podemos tener. O sea, podemos tener diferentes tipos de antígenos. Aquí tenemos 3 distintos, ¿verdad? En toda el patógeno. Y vemos que muchos virus tienen sus propias polimerasas. Algunos no, algunos usan las de las células o modifican las de las células, pero muchos tienen sus propias enzimas, o sea, que llevan material genético y la enzima o el material genético para producir sus enzimas, que es algo importante de cómo y por qué logran dominar a las células. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos todo bien? Bastante bien, gracias. Veamos ahora cómo es o qué pasa con la replicación viral. Cuando nosotros hablamos de la replicación viral, vamos a ver que los virus van a tener, tienen en su libro en la figura 36.8 un esquema muy bonito de qué pasa con la replicación viral y cómo es que todo esto funciona.
En pasos muy simples, ¿verdad? Tenemos también el cuadro 36.6, que es el que yo les copié aquí, de qué es lo que sucede. Entonces, fíjense, pues, este es el resumen de la replicación viral. Yo lo primero que tengo que hacer como virus es reconocer la célula en la que me puedo reproducir. Son muy específicos en cuanto a las células que atacan. Y entonces vamos, una vez que la reconoce, la va a reconocer por las glucoproteínas que tiene en la membrana la célula y que él también va a tener, ¿cómo se dice? Como sitios de anclaje para esto, se va a dar la unión. Una vez que se une a la célula, pues ya sea que solo penetre su material genético, que algunos virus hacen esto, o que el virus entre completo a la célula, pues ya tuvo que entrar. Si se quedó el virus, la cápside afuera o la envoltura afuera y solo entra el material genético, pues ya sucedió esto, ¿verdad? La pérdida de la envoltura. Si el virus entra completo y solo se queda la envoltura afuera, pero la cápside y el material genético entró a la célula, pues también perdió la envoltura. Y si es un virus desnudo, simplemente va a darse la penetración. O sea que este paso de la pérdida de la envoltura, obviamente, solo se va a dar en los que tienen envoltura, ¿verdad? Si no, no. Bueno, después tenemos la síntesis macromolecular. ¿Qué significa esto? Esto significa que el virus toma control del metabolismo celular. Entonces, fíjense, pues, si es un virus de ADN, llega y se instala en el núcleo, hasta el núcleo de la célula, calculen cuántas barreras logra pasar. Logra llegar hasta el núcleo de la célula, se instala ahí en el núcleo de la célula y va a empezar a producir su propio ARN mensajero para lograr manejar y producir todo lo que necesita, todas las moléculas que necesita. Si es de ARN, si es un virus de RNA, pues no entra hasta no necesita llegar hasta el núcleo, sino que en el citoplasma se instala y empieza a tomar control y el núcleo de la célula pasa a ser obsoleto, ¿verdad? O sea, ya no importa qué diga esa célula. Y la síntesis, entonces, macromolecular va a tener como un orden de qué se va a ir haciendo. Si es de ADN, hace ARN y después sus proteínas no estructurales. Todas las que van a funcionar para hacer enzimas, para hacer las enzimas que van a detener el material genético, para unir cosas, para desarmar cosas que le van a servir después en el ensamblaje. Esto es lo primero que sintetiza. Después ya se replica el genoma, ¿verdad? Se saca copias de su genoma y empieza a producir también todas las proteínas estructurales, por ejemplo, todas las de la cápside. Una vez que ya las tiene armadas, verá que es lo que dijimos de los triangulitos, entonces las va a armar, las une y ya se da el ensamblaje de los virus. Paso por paso. Para cada paso yo necesito enzimas, por eso es que lo primero que el virus va a hacer son enzimas. Pero todo esto lo está haciendo sin que las células alrededor se estén dando cuenta de qué está pasando dentro de esta célula, ¿verdad? Porque el virus ya entró y aunque modifique la célula, es como muy complicado para el sistema inmune llegar a encontrar la célula en donde inicia el problema. Si nuestro sistema inmune lo logra reconocer, pues se detiene todo este proceso porque normalmente se mata la célula o se mata el virus o se evita que se pegue a la célula. Pero si no, este es el proceso normal. Si yo ya ensamblé el virus y es un virus con envoltura, entonces se va a dar la gemación, van a ir saliendo así como empacaditos, como les iba diciendo, ¿verdad? Si no tienen envoltura, simplemente se siguen produciendo hasta que la célula se revienta y se van a infectar otras. O sea que en ambos casos, el último paso es la liberación de los virus. Entonces, importante que la célula, que ustedes sepan que esta síntesis macromolecular, digamos, es como la parte donde la célula deja de decidir. Ahí perdió su autonomía la célula. Ella ya se volvió una máquina de producción de virus. Y normalmente esas células no sobreviven a la situación. Digo normalmente porque habrán sus excepciones, pero normalmente no sobreviven este proceso, ¿verdad? Bueno. ¿Estamos claros aquí? Sí, Lick. Va, fíjense, pues, en los procesos, por supuesto, que esto está súper resumido. Cuando veamos cada uno de los grupos virales, vamos a ver cómo reconocen o quiénes son las células diana, ¿verdad?
si a veces nos dicen también qué es lo que hacen, porque puede ser que mucho de lo que hagan aquí sea parte de lo que nos causa la reacción y nos da como la clave de la enfermedad, ¿verdad? Entonces les hablan a ustedes de todo el proceso de replicación, tanto de ADN como de ARN, por eso les digo que es un súper resumen esta historia, y del ensamblaje, de qué pasa, de cómo se hace y todo, hasta que ya terminaron todo, ¿verdad? Todo esto es un súper resumen, tienen que leer su libro. Después nos hablan de la genética viral. Esto es una parte fascinante y parte de lo que tenemos que entender del por qué nos tenemos que vacunar y por qué algunas vacunas sí son posibles y otras no, porque yo necesito una dosis de unas vacunas y de otras yo necesito refuerzo año con año, por ejemplo, o necesito refuerzo cada 5, 6, 7, 12 años, o sea, es por la genética viral, que es tan o más fascinante que los virus en sí. Cuando nosotros hablamos de la genética viral, tenemos que entender que podemos tener virus que tenemos, virus de ADN y virus de ARN, ¿cierto? Este proceso de genética viral nos va a... el proceso. Este estudio de la genética viral y el saber que tenemos de ADN y de ARN nos va a servir para... ay, no sé qué me está escribiendo. No sé. Va, fíjense pues. Nos va a servir para lograr entender por qué son tan cambiantes. ¿Qué es esto de las cepas, por ejemplo? O de las nuevas variedades o de las nuevas... Porque nos dicen, y lo malo es que como ahora la gente todo lo que lee en las redes cree, pero es incapaz de leer un artículo científico, ¿verdad? O de por lo menos ver un reporte científico de verdad, sino que cualquier pendejo puede subir lo que quiera a las redes y qué bueno que se está grabando para que sepan lo que piensa. Y no importa, todo el mundo lo cree, pero no nos informamos. Entonces, la genética viral, entender la genética viral es importante para que ustedes puedan como calmar a sus pacientes con respecto a los virus, explicar por qué las vacunas. Y ahorita les toca convencer a sus seres queridos, cercanos y lejanos de que deben vacunarse, ¿verdad? O sea, es nuestra única opción de medio regresar a vivir una vida más o menos normal. ¿Qué pasa con los genomas virales? Lo primero es que como son chiquitos, verán, si ponemos nuestro ADN, todo, a la par del ADN de los virus, el del virus es así, el de nosotros no cabe en este cuarto, pues, o sea, es muy chiquito. Al ser tan chiquito, no tiene tantos controles como tiene nuestro ADN. ¿Se recuerdan ustedes que en la replicación del ADN, y eso lo ven en biología, y supongo que después en genética, no me recuerdo, pero en biología seguro lo vieron. Cuando nosotros hablamos de la replicación del ADN, estamos hablando de un proceso que tiene como pasos, ¿verdad? Pero el último paso es que pasa una enzima, el último paso es que pasa una enzima y pasa revisando que todos los nucleótidos estén emparejados con quien les corresponde. Esta enzima tiene la capacidad de reconocer la hebra original de la hebra nueva y entonces si hay errores en la nueva se corrigen. Si las replicaciones celulares, ¿verdad? O sea, si la división celular se está dando en los procesos de tiempo normal. Si yo acorto esos procesos, la enzima tiene menos chance de revisar bien. Y entonces resulta que los virus, como las bacterias, no tienen todos estos controles de errores. Y entonces las mutaciones son algo que pasa pues muy fácil. Y recuérdense que uno de los principales motorcitos de la evolución, ¿verdad? Es la mutación. Y entonces vamos a ver que cada mutación puede dar lugar a nuevas cepas víricas. O sea, sigue siendo el mismo virus, pero ya con alguito modificado. Y entonces tiene propiedades diferentes a los virus progenitores o salvajes. Si era, por ejemplo, yo no puedo pasar de ser un virus desnudo a ser un virus envuelto. Eso tendrían que ser muchísimas mutaciones en una sola etapa, entonces no sucede. Pero sí puedo pasar de ser un virus que resistía el ácido del estómago, por ejemplo, a ser una cepa que no la resiste. O de ser una cepa como ahorita con el coronavirus, ¿verdad? Es que es de mayor contagio, pero de menor mortalidad.
o es de mayor mortalidad, pero es de menor contagio. O sea, algo se modifica, entonces cuando gana algo, pierde algo. No es que solo sea ganar, ¿verdad? O solo sea perder. Son simplemente cambios. ¿Cómo las voy a identificar? Pues por las secuencias genéticas, ¿verdad? Por eso se sabe. Pero ¿y cómo saben tan rápido que hay? Pues porque hay gente trabajando en eso en todos los países. Aunque usted no lo crea, en nuestro país hay gente trabajando en eso y gente muy comprometida con la ciencia, que está haciendo las cosas bien y que está haciendo buena investigación. Entonces, sí sabemos que hay nuevas cepas. No es que se las inventen como la gente que ya no cree en nuestros científicos. Hay muy buenos científicos en Guatemala. Muchos médicos que son científicos y están trabajando en esto. Entonces, sí es cierto. ¿Y cómo se puede identificar? Pues relativamente fácil, ¿verdad? Se pueden sacar los antígenos y hacer pruebas de ELISA, o se pueden hacer pruebas genéticas ya con PCR, que no es nada del otro mundo tampoco, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas con las que sí podemos trabajar y que se pueden saber. La otra es que pueden haber diferentes tipos de mutaciones. Si yo hago una modificación o una mutación en algún gen esencial del virus, pues inactivo el virus. ¿Cómo así en un gen esencial? Por ejemplo, en un gen que codificara cómo se van a unir las proteínas para hacer la cápside. Ya, lo maté. O sea, ya no se va a hacer, se va a seguir replicando y va a estar matando esa célula, pero no va a lograr hacer mayor cosa. Si yo hago que se unan estas dos, por ejemplo, ¿verdad? Con la de abajo, pero estas dos en la punta no queden unidas, el virus va a tener hoyos y no va a funcionar. Entonces son mutaciones en genes esenciales, o que no pueda hacer una enzima, o sea, son esenciales. Las mutaciones en otros genes pueden producir resistencia a fármacos, por ejemplo, alterar la antigenicidad o la patogenia del virus, modificar proteínas, por ejemplo, y entonces altero la antigenicidad. Si yo modifico y de repente las proteínas se vuelve que se pegan más fácil, entonces alteré la patogenia del virus. O si yo las hago que en vez de que se peguen más fácil, se peguen más, que en vez de ser picudas sean redondas, entonces ya no se logran pegar a la célula, alteré la patogenia del virus. O sea que puede ser para bien o para mal de nosotros y del virus, ¿verdad? ¿Por qué se dan las mutaciones? Por esto que les decía al principio, porque no hay quien revise. Sí, esto es algo importante. No hay quien revise estos errores. No tienen esta enzima que puede revisarlo porque son muy chiquitos y entonces codificar una enzima más es mucho material genético, entonces por cuestiones de espacio se desechó esa idea y no la tienen. Puede ser de beneficio para el virus o de daño para el virus. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Porque vamos a empezar a hablar de por qué y cómo nos enferman los virus. ¿Dudas? Yo creo que no le la presentación. Es un súper resumen, les digo, ¿verdad? Entonces les va a servir, yo se las voy a poner, aparte de que la tengan grabada, ¿verdad? Pero se las voy a poner en el portal para que la puedan usar como base para hacer sus chivos para el examen. Sus fichas informativas, no les digamos chivos, pues, son chivos. Sigamos, pues. Esto ya es el capítulo 37. Eso no se me ocurrió ponerles. ¿Qué capítulos eran? Vale, ahorita nos pasamos a los 37. ¿Se recuerdan que eran los mecanismos de patogenia? Es qué hace este bicho para enfermarnos. Entonces, este no es un bicho, es un patógeno, ¿verdad? O sea, no es bichos, están vivos, los virus no. Entonces, los factores de virulencia, ¿a qué se recuerdan? Recapitulemos qué era virulencia y qué era patogenia. A ver. Patogenia era enfermarnos. Virulencia era que es tan grave. Es que tan grave puede ser la enfermedad. Gracias, mi vida. Fíjense, pues. Entonces, yo voy a tener que dentro de los mecanismos de patogenia, o sea, va a haber muchas razones por las que el virus me va a enfermar. Muchas. Mosca. Pero hay cosas que pueden hacer que sea
más fuerte la enfermedad o menos fuerte, como que te dé más duro o menos duro, digamos, ¿verdad? El problema es que muchos de los síntomas, como vimos también con las bacterias, es que son muy generales. Pues sí, ni modo, van a decir ustedes ahorita, pues si el que reacciona es nuestro sistema inmune, entonces los síntomas son como similares y son las mismas reacciones. Entonces vamos a ver qué es lo que hace que un virus sea más o menos virulento. Obviamente, la multiplicación vírica. ¿Qué tan rápido se va a multiplicar en la célula? ¿Sí? ¿Qué tan eficiente va a ser para hacer más copias de él mismo? Eso es básico. Si el virus hace copias muy lento, le va a dar tiempo a mi organismo de atacarlo y lo voy a poder controlar rápido. Si el virus hace copias muy rápido, no me voy a dar abasto con mi sistema inmune y me puedo enfermar más. Es como lógico. Yo siento que estas cosas son bien lógicas. La segunda actividad, digamos, o el segundo punto de importancia es cómo voy a transmitir el virus. Si el virus, por ejemplo, ¿cómo se transmite el virus de la rabia? ¿Por la mordida del perro? Por la mordida de alguien, de algún mamífero, ¿verdad? Porque no solo a los mamíferos les da rabia. Por la mordida de algún mamífero, en general. Nosotros no podíamos empezar a trabajar en el campo, o sea, yo en segundo año me tuve que poner la vacuna del tétanos, la antirrábica, la hepatitis, no existía en mis tiempos, la hepatitis B hasta después, pero nos pusieron antirrábica y tétanos y no podíamos salir al campo. Y cuando, a la que vieja estoy, y cuando nosotros nos vacunamos, no habían vacunas específicas de células humanas para antirrábica, de esa que ahora ya solo les ponen 1 o 2 dosis, sí, pero que nos tuvimos que ir a poner la vacuna, como 4 o 5 compañeros lograron conseguir de la otra, de ahí a todos nos tocó irnos a poner la secuencia, el esquema de vacunación preventiva antirrábica que usan los veterinarios y fueron vacunas de las de los chuchos en la panza y dolían como la tosta. Así de vieja estoy, pero en fin, sigamos. ¿Cómo se transmite el virus? Entonces, hablando de la rabia. Si a mí no me mordió un chucho, un gato, un ratón, un conejo, una vaca, un caballo, un murciélago, cualquier otro ser humano, mordida de que me rompió la piel y hubo contacto saliva, sangre, no me puede dar rabia. Ahí es que está rabioso. Pues no puedo estar rabioso porque nunca me ha mordido un chucho con rabia, ¿verdad? Entonces no se puede. Tiene que ser la forma de transmisión. Entonces realmente si ustedes, por eso es que dicen muerto el chucho se acabó la rabia. Y es un dicho real. O sea, si yo controlé al que estaba causando la infección, ya la controlé. Ya no tengo que preocuparme más. Pero ¿qué pasa con virus de transmisión aérea como el que nos tiene de rodillas ahorita? La historia cambia, porque es una transmisión mucho más eficiente. ¿Qué pasa con el rotavirus que es por bebida, por ejemplo, por agua contaminada, por alimentos contaminados? Igual es un problema. ¿Qué pasa con el VIH? Que es por transmisión de fluidos. Entonces, no es solo por contactos sexuales. Entonces, la historia cambia. Entonces, vemos de un virus como la rabia a un virus como el VIH y hemos pasado por un montón de formas de transmisión. Entonces, la transmisión importa en qué tan virulento sea, en qué tanto me puede importar o ponerle atención a ese patógeno. La otra característica o la otra historia que tenemos que poner atención es a cómo entra el virus y a cómo se va a pegar al tejido diana. Yo he estado, no leyendo, porque no he estado leyendo, pero he estado viendo muchas charlas y muchos videos de gente que sí lee los artículos, ¿verdad? Muy interesantes. Les voy a compartir cuando hablemos de coronavirus. Les voy a compartir la charla que les compartía muy tarde, perdón, pero había muy pocos cupos. Y ya me la compartieron para que ustedes la puedan ver. Entonces la vamos a ver antes de que hablemos de coronavirus o tal vez después de hablar de coronavirus para que veamos por qué las vacunas y demás. Pero fíjense que resulta ser que el acceso, si es un virus de transmisión como la rabia, regresemos a los mismos ejemplos. ¿Dónde tiene que entrar la rabia? Pues tiene que ser contacto sangre-sangre o sangre-saliva, porque el virus sale por la saliva también, el de la rabia. Entonces tiene que ser sangre-saliva o sangre-sangre.
es algo complicado. Entonces, por eso es que el chucho que pasó mordiendo al otro, o que me mordió a mí, o el murciélago que mordió a la vaca, o el murciélago que mordió al chucho, o el murciélago que me mordió a mí. Me han mordido muchos murciélagos. El acceso es muy bien definido. El VIH, el acceso es bien definido. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, el coronavirus, la influenza y el rotavirus? La historia cambia, porque son inhalados o ingeridos. Entonces el acceso es importante. Pero ¿cómo se les pega, por ejemplo, el sarampión y la varicela? Para los dos hay vacuna y los dos se están tratando de erradicar. El acceso es distinto. Cómo se une el virus. Entonces no es solo cómo entra, sino cómo el virus se une al tejido diana. Y eso también va a ser importante. Cómo el virus va a adherirse a la célula, cómo la va a reconocer. Y esto va a ser específico de cada uno de los virus que estemos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son sus proteínas que va a tener para unirse? Por eso el coronavirus, si vieron que, ¿se recuerdan cuando vimos las imágenes de los virus que todos tenían espinitas? Pues porque tienen que unirse de alguna forma. ¿Se recuerdan cuando hablamos de bacterias que tenían el glucocálix, ¿verdad? Que las ayudaba a ser más pegajosas, y otras que tenían pili, y otras que tenían fimbrias, porque las ayuda a pegarse. Lo mismo sucede con los virus. Cómo se unen, qué tan buena sea esa unión con el tejido diana, es importante. Y la última va a ser la capacidad del virus de escapar de las defensas del hospedador y la respuesta inmunitaria. Los virus, todos, los va a reconocer nuestro cuerpo como algo extraño. Todos. ¿Sí? El problema es qué tan rápido se multiplican, qué tan rápido entran a las células o qué tan rápido transforman a las células. Y entonces ahí es donde ya implica cómo van a poder escapar de... Si son, no es lo mismo que yo esté luchando contra 10 virus que contra 1000, ¿verdad? Como para que mis defensas actúen. No es lo mismo que yo esté actuando contra un virus que reconozco y no cambia su estructura, a que yo esté cambiando con el rey de los disfraces, trabajando con el rey de los disfraces, y cada vez que sale de una célula sale diferente. Que es lo que sucede un poco con el VIH, ¿verdad? Entonces, cada vez que pasa de un ser humano a otro, va como modificándose un poquito, entonces es muy difícil que mi cuerpo lo reconozca. De ahí que desarrollar las vacunas haya costado tanto tiempo, porque es un virus complicado. Como el de la influenza, por ejemplo, que sufre tantas mutaciones que yo me vacuno en prevención, pero realmente no sé si me va a dar este o este. Y hay gente que dice, ay, no, yo me enfermé más cuando cuando me vacuné. No te enfermaste más, simplemente te enfermaste de una cepa que la vacuna no tenía y tu sistema inmune estaba en ese momento muy malo, ¿verdad? Esto va a ser algo como clave en cuanto a la virulencia de los virus. Antes de pasar a los mecanismos de la enfermedad, quiero que vean ustedes en su libro, en el cuadro 37.1, donde les dice determinantes de la enfermedad vírica. Estos determinantes de la enfermedad vírica nos van a decir, primero, cuál es como el tipo o la naturaleza de la enfermedad que me puede dar y de qué factores va a determinar qué tan grave sea la enfermedad que me va a dar. Y entonces les hablan a ustedes, por ejemplo, la naturaleza de la enfermedad tiene que ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 puntos. De estos 6 puntos, uno es exclusivo, digamos, ¿verdad? De nuestras células, que sería la permisividad de las células a la replicación. ¿Cómo así? Pues sí, qué tan fácil es tomar el control de mis células. Las demás es una combinación de los dos, ¿verdad? O sea, el tejido diana, cómo llega, cómo entra, pero que sea algo específico mío, es esta capacidad de que el virus se pueda replicar. La gravedad de la enfermedad va a depender
en un 90% de mi sistema, de mi organismo. Esto es algo súper importante, porque en cualquier enfermedad vírica van a decir, es que a él le dio más suave, y lo hemos oído, ¿verdad? Es que a mí me dio súper fuerte, a él casi no le dio nada, y ahorita lo vemos. Él es asintomático, a ella medio le dio, a él le dio fuertísimo, él se murió, ¿verdad? O sea, no nos da a todos igual. Yo creo que lo habíamos platicado, Kimberly no está ahorita, creo yo, ¿verdad? Pero lo habíamos platicado cuando platicamos de que a ella y a sus hermanos y a sus papás les dio, o a su mamá, no me acuerdo cómo era la cosa. La cosa es que su familia estuvieron ellos enfermos y él no les dio igual a todos. Y cuando nosotros, ahora que ya se están haciendo los estudios de a quiénes les dio y qué síntomas siguen teniendo, porque es importante saber qué pasó después, hay un montón de características y de síntomas, digamos, que la gente sigue teniendo, aún meses después de haber tenido el virus. Algunos, otros no. Pero entonces, todo esto de la gravedad de la enfermedad es muy personal del individuo que se va a enfermar, no necesariamente del virus. Y eso es algo importante. Ahora sí, sigamos. Las etapas básicas de la enfermedad vírica. Estas las tienen en como en mezcla, digamos, ¿verdad? De lo que pasa en mi cuerpo, de lo que hace mi cuerpo y lo que hace el virus. Entonces, lo primero es que yo tengo que adquirir el virus. Si no tengo el virus, pues no me va a dar la enfermedad, ¿verdad? O sea, lo que decíamos, si no me mordió el chucho, no me puede dar rabia. ¿Cómo va a entrar? Si yo, fíjense que a mí me pasó, mis papás son veterinarios y unos vecinos que éramos muy amigos, ¿verdad? A su perra, que era como que fuera nuestra otra, o sea, vivíamos cerca, sin uno enfrente del otro, sin cercos y sin nada, entonces íbamos y veníamos de las casas como vivíamos en el campo. Y sus perros eran como nuestros perros y los nuestros como que eran perros de ellos, ¿verdad? Entonces, se enfermó su perra y tenía ya como 2 días de que no respiraba bien y no sé qué, entonces mis papás no estaban y yo me las llevaba de veterinaria y entonces mi amiga me dijo, mira, fíjate que la tonca no está comiendo bien y no sé qué. Entonces, le dije, tal vez se tiene algo trabado. Imagínense la irresponsabilidad. Y yo subí a ver a la perra. Le registré el hocico, ¿verdad? La perra se dejó porque me conocía súper bien. Le registré el hocico y le dije, no tiene nada. Pero mejor vamos a decirle a mi papá que la venga a ver. Y averiguando, ¿verdad? En la tarde, al rato subió mi papá a verla. La perra tenía rabia. Y yo había estado metiéndole las manos en el hocico, por supuesto que sin guantes, y por supuesto después de que le toqué el hocico a la chucha me lavé con jabón en la pila, y, o sea, como que las precauciones que según yo debía tener, ¿verdad? Porque Dios es tan lindo, no me dio rabia. Porque ni le dije yo a mi papá que le había registrado el hocico a la chucha, por miedo de que me fueran a vacunar, imagínense la tontera. Pero uno así es de niño, yo no haber tenido ni siquiera 12 años, o sea, estaba, bueno, tal vez sí tenía como 12, 13 años. Una tontera total. La entrada, ¿por qué no me dio rabia? A ver, soy medio rabiosa, van a decir ustedes. No, ¿por qué no me dio rabia? Si mis manos estuvieron en el hocico de la chucha. La perra no me mordió, ni siquiera me gruñó, era una belleza. Yo lloré a esa perra como que hubiera sido mía cuando se la tuvieron que matar, va, pero porque a mí no me dio rabia. Yo no tenía vacunas antirrábicas. Podría ser porque no había como heridas, tal vez, en las manos. Entonces, el virus se quedó solo en su piel. Ok. Hice la bola. Sí. Ok. Esa es la primera razón y la que yo creo que fue la, pues aparte del amor de Dios, ¿verdad? La razón por la que no me pasó nada, gracias a Dios. Pero fíjense que importa mucho cuánto virus, o sea, el número o la carga viral que tenga. Es muy probable que haya tenido la perra una carga viral muy baja todavía, ¿verdad? Y como era una perra sana, súper bien cuidada y demás, entonces su sistema inmune es probable que estuviera luchando contra el virus y lograra tenerlo controlado. Pero también importa mucho, como decía Novi, ¿quién fue la que me habló? ¿Qué hice yo después? ¿Qué deben hacer ustedes después de que los muerde un perro? Lavarse con jabón.
Protex, lo que sea, jabón del que hay en la pila, detergente, el primero que encuentre, jabón, no importa, yo tengo que usar jabón para desinfectarme. El virus de la rabia es un virus súper delicado, lo ven feo y se muere. Así le va al virus de la rabia. Es súper delicado. Entonces es un virus que rapidito le cambia el pH y se murió. Le cambió la temperatura y se murió. Es súper delicado. Entonces esto es algo importante. ¿Qué hago yo? Pero por ejemplo, si yo estoy en el monte, metida en la montaña, muestreando murciélagos, como normalmente hacíamos, y me muerde el murciélago, que nos mordían siempre, teníamos que tener la vacuna. ¿A qué horas agua? ¿A qué horas jabón? Ni existía el alcohol en gel en mis tiempos. No había qué. Entonces, a la buena de Dios, teníamos que estar vacunados, ¿verdad, chicos? Importa entonces mucho cómo entra. En el caso de la rabia es bien definido. En el caso de los que son respiratorios, por ejemplo, es mucho más complicado. ¿Dónde inicia la infección? ¿Cuál es el foco primario? Que es a donde primero llegan y de ahí se va a distribuir la enfermedad. Entonces, importa muchísimo. Y después, ¿cuál es la activación? Pero fíjense hasta dónde se activa ya, hasta que el virus ya empezó la infección, entonces se activa. Después está el periodo de incubación, que es lo que nos decían y que se aprendían en el colegio con la varicela, el sarampión y no sé qué, que le iban diciendo a uno las etapas como de incubación y cuántos días presentaba síntomas y cuánto era contagioso y demás. Y todas esas historias han ido cambiando porque cada vez se sabe más. Este periodo de incubación es cuando el virus se está amplificando en el foco primario y ya se puede diseminar a una localización secundaria, generalmente, que es ya el tejido diana formal. O sea que no entra directamente, no necesariamente. Puede llegar a un punto y de ahí diseminarse. O sea, una es la célula diana y la otra es el tejido diana. ¿Sí? Entonces llega al foco primario y de ahí se disemina. Ya con todas las características, porque ya tengo atacado el tejido, ya está comprometido el tejido, no solo un grupito de células, ¿verdad? Sino que es el tejido. Aquí están todas mis respuestas inmunitarias, con todos los síntomas que pueda presentar, ¿verdad? Y ya la característica, o sea, ya está la producción de la enfermedad como tal, y normalmente, ojo que no en todos casos, en algunos casos desde aquí hay liberación de virus, pero puede ser que desde aquí ya haya forma de contagio. Y después, pues se acaba, aquí me comí una ahí, o se vuelve crónico, como en el caso de la varicela, que se acabó la varicela, pero se queda latente el virus del herpes, por ejemplo. O en el caso del VIH, que se queda una enfermedad, latente el virus ahí instaladito y de repente se puede activar la enfermedad. Vamos a dejar aquí la clase porque si no, ustedes no logran llegar a tiempo a su otra clase. Sí quiero mantenerlos. Va. Si no, ustedes no logran llegar a tiempo a su otra clase, entonces vamos a parar aquí la clase y si tienen dudas, vamos a terminar esta clase el miércoles y después tenemos las presentaciones que correspondan hasta donde lleguemos, ¿verdad? Nos falta súper poquito de esto, pero si pueden leer el capítulo 37 sería genial para que tengan dudas puntuales, igual el 36, ¿verdad? Entonces, estoy en clase. Y entonces las resolvemos el día miércoles. Mañana y el jueves yo les quiero hablar de unas bacterias que no estaban mencionadas en el listado de bacterias que tenían ustedes que ver. Pero como soy rebelde sin causa, ¿verdad? No tengo buena causa. Las vamos a mencionar porque creo yo que son bacterias importantes. Pueden ser mucho más comunes de lo que el libro cree en nuestro medio, ¿verdad? Porque en nuestro libro, recuérdense que está basado a lo que pasa en los Estados Unidos. Y entonces vamos a hablar de estas bacterias que son importantes antes de que se nos acabe. Entonces eso vamos a hacer mañana. Y el jueves. Por si quieren por lo menos tener ahí a mano el libro, sería en el capítulo 24, que son hemofilus. Y el capítulo, espérense pues.
Ay, moscas. Espérense, pues ahorita les voy a decir. 24, 33, no, 24, el 24. El capítulo 24, dejémoslo ahí. El capítulo 24 y yo en la tarde les pongo ya también qué capítulos entran para el examen, qué vamos a hacer con los que no van a entrar para el examen y de qué forma los vamos a evaluar porque nos perdimos 2 cortos. Y para que sepan cuáles sí entran al examen y cuáles no, ¿verdad? Entonces, las presentaciones entran en el examen y esta clase de hoy sí entra en el examen. ¿Dudas, chicos? Noli. Bueno, voy a dejar de grabar. ¿No se van a salir?